Listo, entonces buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, Magíster en Gestión Educativa y en RH y habilidades directivas, doctor en psicología clínica y de la salud, posgrado en trastornos de la personalidad, perspectivas actuales de la PUC, certificado en enseñanza superior y en estrategias de enseñanza digital, además de ser director de variados diplomados en terapia cognitivo-conductual aquí en ADIPA. Vamos a darle paso al profesor Jonathan para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Parece sí, ¿verdad? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos los colegas. Gracias por estar acá. Hoy día vamos a hablar de una de mis terapias favoritas, honestamente, que es la terapia aceptación-compromiso. Es una terapia, honestamente, para generarles nomás, obviamente, la inquietud, es una terapia ultra mega elegante, digo yo, ¿ya? Porque no es nada con lo que ustedes se van a encontrar desde la TCC antigua, por cierto, ¿ya? Si bien, ojo, intenta obviamente hacer un cambio conductual, pero sus técnicas son únicas, honestamente, ¿ya? Y por lo mismo, claramente ha tenido un efecto insospechado en muchos trastornos, ¿ya? Porque el cambio de foco no está en el trastorno psicológico en sí, sino que intenta propiciar a nuestros pacientes efectivamente este cambio que tiene que hacer la persona en su relación con los pensamientos. ¿Ya? Por lo tanto, para poder hacer eso, si ustedes se podrán dar cuenta, es bastante complejo. ¿Ya? Y por lo mismo, ojo, claramente tiene un lenguaje único propio que vamos a intentar ver aquí, pero muy sucintamente, por cierto, porque efectivamente solamente tenemos una hora. Y ver toda la teoría de fondo sería muy complejo. ¿Ya? Pero sí, eso lo vamos a dejar para el diplomado, porque en definitiva, cuando usted hace ACT, tiene que tener estas bases filosóficas, estas bases del lenguaje nuevo que ocupan. ¿Ya? Entonces, tal como dijo la colega anteriormente, la conferencia de hoy día se va a llamar Terapia de Aceptación y Compromiso, la ACT, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de fundamentos, vamos a hablar de aplicaciones clínicas y al final dejé las evidencias científicas, ¿ya? De por qué esto en la actualidad está siendo tan efectivo, ¿ya? Y fíjense que una de las cosas centrales acá eh, y así como yo descubrí la terapia aceptación compromiso, fue en un hecho clínico, evidentemente, porque yo debo confesarle a ustedes, queridos colegas, que yo partí siendo conductista radical, aprendí con ratoncitos en la universidad, ya, ahí tuvimos que condicionar ratoncitos y todo lo demás, si no lo condicionábamos, reprobábamos la asignatura, pero después cuando empecé a ser psicólogo, ya empecé a hacer terapia cognitiva conductual, más terapia cognitiva, racional emotiva con Ellis, y después me metí más con Beck. Y funcionaba bien, yo creía hasta ese momento, ¿ya? Pero yo recuerdo, pero de verdad, como si fuera el día de ayer, en una sesión en donde tenía un paciente, de esos pacientes únicos que uno de pronto tiene así, súper estructurado, súper ordenado, ya súper bien, en donde en una sesión me deja sin respuesta, honestamente, en donde él me dice, ok, un paciente que tenía crisis de pánico con agorafobia, íbamos avanzando, habíamos hecho reestructuración cognitiva, habíamos hecho técnicas de relajación, respiración, todo súper bien. O sea, el paciente cumplió cada uno de los pasos, pero en una de las sesiones el paciente me dice, ok, yo entiendo todo esto que estamos haciendo, Jonathan, me dice, efectivamente, entiendo que ya si voy, porque tenía que viajar mucho, si voy camino al aeropuerto, puedo hacer una técnica de respiración que tú me enseñaste, ¿verdad? Sí, y con eso voy a bajar la ansiedad, por supuesto. En la eventualidad que me venga la crisis de pánico, porque el miedo que tenía él era que le volviera a dar una crisis de pánico arriba de un avión, porque él había vivido esa situación tan compleja. Entonces me decía ya, y si subo al avión finalmente, puedo empezar a reestructurar cognitivamente, ¿verdad? Porque en realidad
lo que pienso a veces es súper irracional, porque en realidad me vienen estos pensamientos. Perfecto, súper bien. ¿Ya? Y en el peor de los casos me dice, si me viene la crisis de pánico, me puedo tomar obviamente el SOS, el clonazepam que le había dado el psiquiatra. ¿Ya? Yo le dije, sí, súper bien. Eh, y ahí me dice, oye, pero sigo teniendo un grave problema, po, porque no dejo de pensar que me va a venir la crisis de pánico. ¿Ya? Entonces, por más que reestructure cognitivamente, lo sigo pensando. O sea, sigo teniendo este miedo al miedo. Entonces dije, chuta, tiene toda la razón, honestamente. O sea, en definitiva, hemos hecho varios cambios. Él ha sido uno de los pacientes más perfectos que he tenido alguna vez. Y claro, y sigue teniendo este malestar. Entonces ahí es cuando en definitiva empiezo a buscar, esto fue hace como 12 15 años atrás, más o menos, y empiezo a buscar. Lo primero que me topo es con la terapia dialéctica conductual de la Marshall Linehan. Y después me topo con esta terapia, con la terapia aceptación compromiso, y que de verdad que me ha volado la mente, ¿ya? Y yo creo que probablemente muchos de ustedes también lo va a hacer, ¿ya? Entonces, ojo, esto no es de la nada, por cierto. Esto es una evolución importante que hemos tenido, obviamente, en TCC. Algunos terapeutas mucho más radicales pueden decir que, pucha, que algunos dicen, no, nosotros no somos parte de la terapia cognitivo-conductual, pero bueno, todas las referencias lo refieren que sí, pero hay algunas personas que son mucho más radicales y dicen, no, nosotros, si bien somos una ciencia conductual, es verdad, pero nosotros no somos terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Sin embargo, voy a deshabilitar ahí, alguien me está rayando la PPT. Sin embargo, esto tiene una evolución, ¿ya? Porque partimos con esta primera ola, ¿verdad? Con la terapia conductual, en donde efectivamente la mente no existía. Siempre me gusta hablar de esto porque en estricto rigor, sí, cuénteme. Aló, aló. Profe, qué pena. Deje de compartir, vuelva a compartir para que se le elimine la línea amarilla esa. Ah, ya no te preocupes, sí, ok, entiendo. Y en los tres punticos le da a deshabilitar anotación para otros. Sí, ahí lo deshabilité, muchas gracias. ¿Ya? Súper bien, muchas gracias. Entonces estaba hablando anteriormente de que efectivamente esto ha tenido una evolución. Partimos siendo, y me incluyo, ojo, conductistas radicales, donde yo pensaba que la mente no existía, ¿para qué les voy a mentir? Era así. Y después pasé a ser cognitivo radical. Aquí puedo reemplazar pensamientos por los positivos y los negativos. Y ahora cada vez más he ido evolucionando a las terapias contextuales porque de verdad hay técnicas muy maravillosas que probablemente esta conferencia lo importante es que les abra mucho más nuevas perspectivas, nuestras nuevas formas de tratar al paciente. ¿Ya? Entonces, como les decía, partimos siendo conductistas. Evidentemente ahí la terapia está centrado en el reemplazo de una conducta por otra. Lo importante era, recuerden, ¿se acuerdan que era el aprendizaje? O sea, cambiar una conducta por otra conducta, ¿verdad? Se supone que las personas tenían trastornos en razón, evidentemente, de la asociación, que era el conductismo clásico, y después, obviamente, las personas aprendían ciertas situaciones, conductas, comportamientos y todo lo demás, en razón, obviamente, de las consecuencias, o sea, si la persona era castigada o reforzada. ¿Ya? Eso duró, pero duró poco, ¿ya? En términos de que cuando nosotros hacíamos este tipo de terapia, efectivamente no podíamos no concebir el pensamiento, po. O sea, por más que, que fuéramos radicales, evidentemente nosotros sabemos que hay algo ahí acá, po, en la cabeza, ¿ya? Y que lamentablemente algunas patologías estaban netamente ligadas a lo que procesábamos, a lo que pensábamos, ¿ya? Por lo tanto, no todo se podía reducir a lo conductual y por lo mismo efectivamente esta primera generación se deja de lado, ¿ya? Porque en definitiva habían problemas que si bien se podían modificar conductualmente, muchas veces esa modificación era por un breve tiempo, ¿ya? Y elementos tan complejos como por ejemplo el castigo no tenían la suficiente como fuerza para mantenerse en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, este tipo de orientación obviamente se ha ido un poquito dejando de lado, ¿ya? Ahora bien, de lo que nos dejó también tenemos que seguir aprendiendo, por cierto, o sea, no hay que eliminar el pasado, a mi juicio, porque aquí hay técnicas bien interesantes, por ejemplo, todas las técnicas que usamos con fobia específicas, fobias sociales, se pueden seguir utilizando, a lo mejor no desde el punto de vista conductual. Ahora sí, lo podemos usar obviamente con imágenes mentales, con obviamente imaginería, por ejemplo, lo podemos seguir haciendo.
¿Ya? Y después pasamos a esta otra segunda fase, ¿verdad? Que tenía que ver con la reestructuración cognitiva, ¿ya? Aquí teníamos dos autores importantes, probablemente ustedes los reconocen, Ellis, Beck, en donde se hablaba de la importancia de la cognición, ¿verdad? Aquí quedó muy grabado a fuego la idea de que las personas no sufrimos por las situaciones, sino que sufrimos por las interpretaciones de esas situaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros ocupábamos esta técnica clásica que es la reestructuración cognitiva, ¿verdad? En donde efectivamente nosotros identificábamos un pensamiento desadaptativo, ¿ya? Una distorsión cognitiva o una creencia irracional, y en razón de eso, obviamente nosotros reemplazamos por ideas más funcionales, más adaptativas o creencias más racionales, en términos muy simplistas, por cierto. ¿Ya? Es un poquito más complejo que eso, pero un poco sirve para entender la evolución. ¿Ya? Y aquí en esta etapa prolifera mucho la idea del hombre perfecto y de la mujer perfecta. ¿Ya? En donde hubo una proliferación, pero importantísimo, ojo, de libros de autoayuda, que decían, por ejemplo, no sé, piense bien y se sentirá bien. ¿Ya? Los 7 hábitos de la gente altamente importantes, no sé, o sea, cómo ser feliz, ¿ya? Porque en definitiva el único hábito, y siguen proliferando, por cierto, ¿ya? Ese tipo de libros, que claramente algunos de ellos no tienen mucha evidencia científica, ¿ya? Y lo que sí tienen efectivamente las terapias cognitivas conductuales es que estamos muy basados en evidencia, ¿ya? Y por lo tanto, en esta segunda generación aprendimos esto, ¿ya? Que los pensamientos efectivamente modifican emociones, las emociones también modifican los pensamientos y así sucesivamente. Y que obviamente en razón de los pensamientos también existen ciertos comportamientos, etcétera, etcétera. Y todo esto en razón de un entorno o un contexto en donde se da esta conducta, ¿ya? Ahora bien, nosotros le enseñamos a nuestros pacientes esto, ¿verdad? En definitiva, de que las personas podíamos dividir efectivamente como las conductas humanas o el fenómeno del comportamiento humano en esta triada, po. O sea, en qué pensamos, qué sentimos y qué hicimos. Pero insisto, yo creo que la historia no hay que borrarla, sino que la historia efectivamente hay que entenderla, hacerla propia, porque probablemente a lo mejor puedo recibir una crítica, efectivamente yo tiendo a ser un psicólogo más cognitivo-conductual, más integrado. En estricto rigor, en definitiva yo no me pierdo, yo nunca dejo de ver al paciente. O sea, si hay una técnica que yo considere que le va a hacer bien a mi paciente, de verdad que la hago. ¿Ya? Obviamente que hay que preparar al paciente, hay que inducirlo, hay que hacer la técnica en la sesión, después dejarla de tarea, o sea, cumplir todos los protocolos, obviamente, que nosotros vamos a establecer desde el cognitivo conductual. ¿Ya? Entonces, esta fue la secuencia que nosotros entendimos y aprendimos. Entonces, que había una situación y eso nos lleva a pensamientos, ¿verdad? Y esos pensamientos nos llevan a reacciones emocionales, físicas, psicofisiológicas y comportamentales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer en la segunda generación, chiquillos, es esto, po, en definitiva. Teníamos que modificar pensamientos y al modificar estos pensamientos, efectivamente íbamos a tener reacciones distintas, po, ¿ya? Yo creo que en algunos casos esto sigue funcionando, por cierto, ¿ya? Pero hay otro cuadro de pronto de patología bastante compleja que de verdad son más difíciles de tratar de esta forma, ¿ya? Y por lo tanto aparecieron todas las críticas. En definitiva, había también mucho determinismo. En definitiva, se centraba mucho en la idea de cambiar pensamientos por otros, ¿verdad? Ese cambio, obviamente, de pensamiento a veces que parecía casi mecánico, ¿ya? A veces los pacientes nos hacían ver un poco de que, chuta, sí, lo creo, pero no lo creo, o algunos pacientes de pronto, lamentablemente, no encontraban la creencia racional, ¿ya? Al respecto, o no lograban identificar, por ejemplo, qué distorsión cognitiva cometían. Entonces, en definitiva, si bien la reestructuración cognitiva sigue siendo una técnica que se sigue utilizando en estrategias de tercera generación, yo creo que es una estrategia que, por cierto, es muy interesante, funciona, pero hay algo más profundo que nosotros probablemente necesitamos para tratar a un paciente, ¿ya? No solamente decirle, mira, piénsalo de manera correcta porque te va a sentir bien, porque a veces lamentablemente los pacientes no dejan de sentir las cosas. Por ejemplo,
Este mismo paciente que les decía anteriormente, que había tenido estas crisis de pánico con agorafobia, probablemente como usted ha atendido a este tipo de pacientes, se da cuenta de que los pacientes quedan con miedo al miedo, ¿verdad? Entonces, al quedar con miedo, empiezan a tener estas conductas de evitación. En definitiva, en vez de confrontar las situaciones, evitan las situaciones. O sea, en vez de subirme a la micro, efectivamente lo que hago es no ir a trabajar porque no quiero subirme a la micro o al bus. ¿Ya? Entonces, esa mirada, en definitiva, funciona mucho. Pero ojo, de pronto hay situaciones que claramente son crónicas y que requieren una mirada distinta. ¿Ya? O sea, no es raro, por ejemplo, que una persona con ansiedad tenga esta idea de psicoterapia, en donde efectivamente ellos entienden que algo tienen que cambiar para que obviamente la ansiedad desaparezca. ¿Ya? Y esa idea de que las emociones desaparezcan o de estos pensamientos de repente disruptivos desaparezcan ha generado claramente muchos, muchos problemas. ¿Ya? Y en razón de eso, nosotros llegamos a la tercera generación. ¿Ya? Hay un sinnúmero de evoluciones, de técnicas nuevas, de formas de ver, obviamente, la psicoterapia, que no solamente están ligadas a la terapia de aceptación compromiso, que es una de ellas probablemente, pero también tenemos la terapia eléctrico-conductual, la terapia centrada en los esquemas, esa, mírenla, esa me gusta mucho también, ahí para que le peguen una risadita. La terapia aceptación compromiso, está la FAP, ¿verdad? La psicoterapia analítico-funcional, está la terapia basada en mindfulness, la terapia conductual integral de pareja, la terapia basada en la compasión y también, ojo, está la activación conductual. Me faltó aquí la terapia metacognitiva, por si acaso, y creo que me faltó, sí, no la puse, no, no la puse. Pero también está la terapia metacognitiva, ¿ya? En definitiva, estas evoluciones en psicoterapia, si bien no son tan nuevas porque vienen desde el 80, yo creo que nos ha faltado el día de hoy seguir integrándonos en la psicoterapia. ¿Ya? En definitiva, nosotros hemos evidenciado de que las técnicas, por ejemplo, o algunas de estas técnicas de tercera generación son mucho más profundas, porque en definitiva van a solucionar el problema. ¿Ya? Yo generalmente parto con estrategias mucho más convencionales porque finalmente el paciente a veces, este tipo de estrategias como la terapia de aceptación compromiso, a veces son difíciles de entender porque hay un cambio en el foco, hay un cambio en la mirada finalmente de la patología, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en la ACT lo que vamos a hacer es que en definitiva nos vamos a consignar y colocar una alta importancia al contexto en donde se da esta conducta, ¿ya? Y como les puse aquí, en lugar de intentar controlar o suprimir la experiencia interna, la idea de la terapia, en definitiva, es cambiar el foco. En definitiva, es dejar entrar, por ejemplo, la ansiedad, dejar entrar esos pensamientos disruptivos, por ejemplo, para que efectivamente el efecto que tienen en el paciente sean obviamente menos complejos. De hecho, muchas personas le tienen miedo a la ansiedad, por ejemplo. Sobre todo, y yo lo entiendo, pero personas que tienen crisis de pánico, es comprensible, en definitiva, porque ojalá que ninguno de ustedes haya vivenciado esto, pero no sé si alguno de ustedes ha vivenciado una crisis de pánico, es lo más asqueroso que existe, porque uno pierde el control, uno se siente absolutamente vulnerable, pierde en definitiva la noción del tiempo, se despersonaliza, se desrealizan, entre otras cosas. Entonces, claro, nadie quiere volver a vivir eso. Entonces, el solo hecho del inicio de la ansiedad inmediatamente hace de que la persona se vuelva mucho más angustiante, ¿ya? O se angustie mucho más, ¿ya? Por lo tanto, en las terapias de tercera generación hay un cambio, ¿ya? Pasamos en definitiva entonces desde el conductismo, que la conducta era lo único que existía, llegamos al cognitivismo, en definitiva, donde teníamos que reemplazar una idea por otra. Y aquí la idea de las terapias de tercera generación, y esto es muy importante a mi juicio, es que la idea también es hacer un cambio conductual, por cierto, pero lo fundamental está en realizar este cambio en la forma en que nos relacionamos con el pensamiento. ¿Ya? Y también el cambio, en definitiva, en la forma en que claramente nosotros eh, entendemos también la psicopatología. ¿Ya? Por lo tanto, algunos de los conceptos transversales que tienen la mayoría de estas estrategias están la flexibilidad psicológica, que es muy importante, un poquito lo que vamos a hablar porque es el corazón de la terapia de aceptación y compromiso, la aceptación, ojo, de la experiencia, que como siempre digo, no significa el conformismo, ¿ya? Sino que estar dispuesto a sentir, estar dispuesto a experienciar, a vivenciar. ¿Ya? También la difusión cognitiva,
que es una técnica bien interesante, porque en estricto rigor lo que nos permite es que el paciente se desapegue de los pensamientos. ¿Ya? A veces las personas están fusionadas con sus pensamientos y eso es lo que les hace mucho daño y al estar fusionado efectivamente tiendo a tener como evitación experiencial. ¿Ya? El mindfulness o la atención plena, que es súper importante, ¿ya? Que es un elemento transversal, por ejemplo, en terapia aceptación compromiso, y también en otras más, como por ejemplo el EDBT, ¿ya? Eh, Obviamente el enfoque centrado en los valores, porque fíjense, muchas veces las personas, cuando tienen un problema psicológico, ¿ya? Generalmente están desajustadas con sus valores. Siempre digo este ejemplo, a veces cuando las personas vienen a mí y me dicen, pucha, em, mira, no me siento feliz, no estoy contento. ¿Ya? Entonces uno empieza a indagar un poquito en la vida del paciente y te dice algo así más o menos como, pucha, de verdad que no quiero estar casado con esta persona, pero estoy casado con esta persona. No quiero estar en este trabajo, pero sigo estando en este trabajo. O no quiero, no sé, estudiar esta carrera, pero sigo estudiando esta carrera. Entonces, muchas veces los problemas psicológicos, chiquillos, el problema está en el desajuste de los valores. Por lo tanto, uno de los procesos importantes de la terapia de aceptación compromiso es que nosotros ayudamos al paciente a que actúe en conformidad con sus valores y que actúe obviamente coherentemente con sus valores. ¿Ya? También, ojo, aquí hay un cambio en la relación terapéutica, ¿ya? Porque como contexto para el cambio, nosotros como terapeutas también tenemos que ser altamente flexibles, ¿ya? Evitar la experiencia, que es muy importante. Muchas veces las personas que de alguna otra forma tienen algún problema psicológico evitan ciertas situaciones. Ya eso, la angustia es súper clásico, pero en otras patologías también. O sea, en definitiva, si tengo una depresión, probablemente voy a evitar ciertas situaciones que me hagan sentir mal. ¿Ya? Y también el contexto sobre el contenido, así como también creo yo un elemento central que es el equilibrio entre el cambio y la aceptación. En definitiva, las terapias contextuales o basadas en proceso efectivamente van a hacer un cambio en el foco. ¿Ya? No van a estar tan centrados en la psicopatología ni en el modelo biomédico. De hecho, no consideran mucho, al menos la ACT, no considera mucho el modelo clásico del DSM-5, ¿ya? Porque entiende que todos los problemas del ser humano están ligados a la inflexibilidad psicológica. ¿Ya? Por lo tanto, los procesos que nosotros vamos a propiciar en la consulta van a estar ligados a eso, precisamente a que la persona sea mucho más flexible psicológicamente. Y tiene mucho sentido, ojo, y mucha de la evidencia científica que les voy a mostrar le da el punto. Porque no insisto, a veces no vamos a poder cambiar ciertas situaciones. ¿Ya? A veces no vamos a poder dejar de sentir ansiedad. A veces no vamos a poder dejar de pensar o tener esos pensamientos rumiantes. La consigna es, ¿qué hago con eso? Porque si le doy mucho más importancia, por así decirlo, si me concentro mucho más en eso, probablemente voy a sufrir más. ¿Ya? Entonces, tal como les dije, la flexibilidad psicológica es como el elemento central de la terapia aceptación-compromiso, ¿ya? Y esta flexibilidad psicológica se refiere a la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones internas, como pensamientos, emociones, recuerdos, y también externas, como circunstancias obviamente vitales. Por ejemplo, la terapia aceptación-compromiso probablemente debe ser una de las mejores terapias en pacientes que tienen patologías crónicas. ¿Ya? Como cáncer, por ejemplo, como enfermedad autoinmune, por ejemplo, entre otros. Porque en definitiva se trabaja con esa posibilidad o esa imposibilidad finalmente de ser ese hombre o mujer perfecto. ¿Ya? Entonces, la flexibilidad psicológica es el corazón de la terapia aceptación y compromiso. Y la idea, ojo, es que el lugar, y esto creo que es importante, el lugar de intentar cambiar o controlar los pensamientos y emociones, el paciente, ojo, aprende a aceptar su experiencia interna mientras actúa, ojo, y esto es muy importante, de manera consistente con sus valores. En términos bastante simples, lo que implica es que nosotros le enseñamos al paciente que deje entrar, por ejemplo, la ansiedad, que deje entrar esos pensamientos negativos, más que tratar de evitarlo. Dejamos que lo deje entrar y en razón de eso, efectivamente, hacemos de que el paciente o se pueda desfusionar o pueda tolerar el malestar en razón, obviamente, de sus valores.
O sea, en estricto rigor, el paciente, por ejemplo, que tiene crisis de pánico, con agorafobia, por ejemplo, que consigna dentro de sus valores que quiere ser un profesional de excelencia, por ejemplo, estoy dando un ejemplo nomás, imagínense este ejemplo. Em, lo que vamos a hacer en terapia aceptación compromiso es que tiene que aceptar la idea de que al parecer va a tener que viajar si quiere ser un profesional, ¿ya? Un profesional de excelencia. Va a tener que tomar el bus. ¿Ya? Entonces, como yo voy a actuar en razón con mis valores, efectivamente, por así decirlo, aguanto un poco, acepto la ansiedad y entiendo que la ansiedad está ahí, entiendo que la ansiedad es parte de un todo, obviamente, y entiendo que la ansiedad no me determina. ¿Por qué? Porque las personas que de pronto están fusionadas con sus pensamientos, efectivamente el solo hecho de pensar que están ansiosos ya es algo terrible. ¿Ya? Por lo tanto, la flexibilidad psicológica no solamente está en la ACT, sino que obviamente en la terapia dialéctica conductual. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es importante entender que la flexibilidad psicológica va a ayudar a una persona a adaptarse. ¿Ya? Va a ayudar a aceptar, por ejemplo, y a responder, y esto creo que es importante, a las experiencias de una manera obviamente consciente en lugar de intentar cambiarla. ¿Ya? Y de hecho esto tiene mucho sentido porque un poco lo que habla Hayes es que nos dice de que, oye, si los modelos psicoterapéuticos, los modelos psiquiátricos, por ejemplo, hubiesen tenido algún efecto sobre la salud mental, efectivamente las patologías deberían ir descendiendo. Pero es totalmente lo contrario. En definitiva, las patologías mentales van aún más en ascenso. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, esta flexibilidad psicológica es algo que nosotros tenemos que propiciar. ¿Ya? En estricto rigor, en vez de que el paciente intente controlar, obviamente, este malestar emocional, lo que tratamos de hacer es que entienda de que esas sensaciones, esos pensamientos están ahí y que no lo determinan finalmente. ¿Ya? Y para eso están las técnicas, por ejemplo, tan interesantes como de fusión cognitiva. Por ejemplo, aquí les dejé un ejemplo como para que entiendan lo que les quiero decir, porque a veces puede ser un poquito complicado este cambio de switch, ¿ya? Y aquí les pongo un ejemplo. Imagínate, por ejemplo, una persona que tiene miedo a hablar en público, ¿ya? Esta persona tiene dos opciones. Primero, la opción basada en la rigidez psicológica, que evita completamente las situaciones que implican, por ejemplo, hablar en público, que es un poco lo que realmente pasa con muchas personas, o sea, de pronto, no sé, uno ve personas que el solo hecho que les digan, oye, al final del semestre tienes que disertar tu trabajo, inmediatamente se angustia. Ya no, no, yo no diserto y todo lo demás. A veces las personas con esta rigidez psicológica están fusionadas en el pensamiento. En definitiva, el pensamiento los determina, por así decirlo. Entonces, aparece en esta idea, soy terrible hablando en público. ¿Ya? Y esto se fusiona con su identidad. ¿Ya? Y muchas veces se van a enfocar en sus emociones como la ansiedad y obviamente, y esto hace que en definitiva hagan todo lo posible por evitarla. Porque ojo, y esto es importante entenderlo así, que por ejemplo situaciones como la ansiedad, claramente la evitación es más sencilla, po. Imagínense el caso, no sé, porque a mí me inviten a salir, por ejemplo, y yo tengo, no sé, ansiedad con agorafobia, imagínense, ¿ya? Probablemente mi primera respuesta va a ser no, no quiero salir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque solo hecho de pensar en salir inmediatamente aumenta mi angustia y yo no quiero sentir angustia, por lo tanto la evito. ¿Ya? Entonces, ojo, y esto a su vez, en definitiva, imagínense una persona que no puede hablar en público, efectivamente lo va a llevar a sentirse más frustrado. ¿Ya? Porque, ojo, la evitación al principio es súper buena en términos coloquiales, estoy diciendo, porque me baja el tiro la angustia, pero después efectivamente empiezo a rumiar. Después, efectivamente, empiezo a decir, pucha, ¿por qué no puedo hacer esto? Soy víctima de la ansiedad, soy ansioso, entonces me funciona. ¿Ya? Sin embargo, si nosotros queremos hacer, en definitiva, más bien como lo hacemos desde el ACT, por ejemplo, aquí nosotros entendemos o ayudamos al paciente a que acepte finalmente que hablar en público genera ansiedad. ¿Ya? Y ahí el paciente va a estar dispuesto a sentir esa ansiedad. Entonces, ojo, esto no es simplemente decirle al paciente siente la ansiedad, déjala entrar, eso sería súper sencillo, sino que las técnicas del ACT, por eso yo al principio de esta sesión les dije que era súper como elegante, el ACT trabaja con mucho ejercicio, ¿ya? Trabaja con muchas metáforas, con muchas analogías, por cierto. Entonces eso hace que el paciente entienda.
¿ya? Eso hace que el paciente finalmente por sí solo haga el cambio, porque entiende finalmente que de pronto prestarle mucho más atención a la ansiedad genera más ansiedad. Y en este caso, ojo, por ejemplo, en lugar de creer ciegamente en el pensamiento de que soy terrible hablando en público, se da cuenta que es solo un pensamiento, ojo, ¿ya? Y que no es una realidad. Los pensamientos son solamente eso. A veces las personas, como digo, están fusionadas con ese pensamiento y lo que hacen finalmente es, por ejemplo, no sé, yo con mis pacientes con trastorno obsesivo compulsivo siempre les digo esto, ¿ya? Si lo crees no quiere decir que sea cierto. ¿No? O sea, si lo piensas, no creas que es necesariamente cierto. Es simplemente un pensamiento. ¿Ya? De verdad, es simplemente un pensamiento. Entonces también un poquito para difusionar a mis pacientes con TOC les digo, mira, todo el mundo piensa, como decimos los chilenos, lesera. Todo el mundo piensa, pero no necesariamente lo que pienso es real. ¿Ya? Entonces ahí les digo mi historia loca, que yo he pensado alguna vez, me encantaría ser, por ejemplo, no sé, invisible, por ejemplo, y ir y robar una tienda. Por ejemplo. Así de antisocial soy. ¿Ya? Pero el que lo piense no significa que sea verdad. Eso es un poco lo que nosotros hacemos con los pacientes. Por lo tanto, este tipo de terapia es un poquito más elevada, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre este tipo de terapia la recomiendo, por ejemplo, con personas en estricto rigor que tienen algo de conocimiento en esto. Por ejemplo, yo he tenido el honor de atender a varios psicólogos y terapeutas. He hecho muchas clases en pregrado a muchos alumnos, colegas. Y claro, yo con los colegas me tiro con terapia, aceptación, compromiso, no empiezo con cosas más básicas. Entonces, ¿por qué? Porque funciona súper bien. ¿Ya? Pero necesitamos que en definitiva el paciente tenga, y los psicólogos lo hacen muy bien, tienen ciertas horas de vuelo en psicoterapia. Entonces la aceptación de la experiencia interna también es importante. O sea, aquí la aceptación implica, vamos a apurar un poquito porque si no, no alcanza. Aquí la aceptación implica permitir que las emociones y los pensamientos estén presentes sin luchar contra ellos. ¿Ya? O tratar de evitarlo. Por ejemplo, yo hago una técnica, así le llamé yo, a lo mejor está mal como se llama, pero le puse simplemente sintiendo. ¿Ya? ¿Qué significa esta técnica? Un poco que propicia la aceptación. Le doy una tarea a este paciente. Le digo, mira, necesito que en la semana tengas el tiempo o te hagas el tiempo para estar en silencio con tus pensamientos al menos 5 o 10 minutos. Solamente eso. Esa es la tarea. Y quiero que anotes los resultados de esa relación. Entonces, un poco lo que le digo a los pacientes es que en definitiva tienen que tener esos 5 minutos en relajo, en respiración. Obviamente ya uno ha hecho algo de mindfulness o relajación o respiración y que simplemente sienta, simplemente empiece a experienciar qué pensamientos, qué sensaciones están apareciendo. Y pueden aparecer ideas súper complejas, como por ejemplo, no sé, qué locura esto, o sea, qué tontera esto de estar pensando. Asimismo, como pueden aparecer ideas de que no, ¿para qué voy a hacer esto? Y ahí uno se empieza a dar cuenta de cómo las personas generalmente estamos resistentes a experienciar. ¿Ya? Estamos muy resistentes finalmente a la aceptación, por ejemplo, de ciertas ideas y emociones. Entonces, porque las personas se desesperan, no quieren sentir. ¿Ya? La difusión cognitiva también aquí, lo importante de la difusión cognitiva es intentar o ayudar al paciente a que se desligue de los pensamientos. ¿Ya? La idea es que se separen de esos pensamientos porque muchas veces cuando están fusionados las personas empiezan a actuar en razón de eso. Por ejemplo, imagínense una persona que dice, mira, yo soy fóbico social, ¿ya? O sea, o yo no puedo presentar en público. ¿Ya? Entonces, esa sola idea lo que hace es que inmediatamente, en el momento que tiene que presentar, inmediatamente puede realizar una experiencia, una conducta de evitación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, inmediatamente siente extremadamente angustia, porque está fusionado con ese pensamiento, o sea, ese pensamiento lo cree finalmente. O sea, él es así. Y ahí obviamente lo que uno tiene que hacer es ayudar al paciente a que pueda defusionar, en definitiva, que entienda que está simplemente teniendo un pensamiento y que ese pensamiento no es la realidad.
Y hay algunas técnicas que nos ayudan finalmente a que el paciente coloque a distancia estos pensamientos. Y de eso se trata un poco. El mindfulness, obviamente, yo debo confesarles que al principio el mindfulness mm, no era algo que yo comulgara, para que les voy a mentir. Ya decía, no, esta cuestión me achanta del mindfulness. Pero bueno, claramente por desconocimiento, por obviamente ignorancia probablemente, pero ahora no, o sea, claramente soy fan del mindfulness, lo practico yo y me doy cuenta finalmente de los beneficios que tiene, o sea, esos 5 o 10 minutos diarios que me doy en ese contacto con el aquí y ahora y simplemente ver cómo mis pensamientos están ahí, de verdad que es muy terapéutico, porque ojo, uno siempre la típica, casi como eslogan de autoayuda, de repente nos dice, oye, de repente sí, es verdad, estamos muy centrados en el pasado y muy centrados en el futuro, pero no estamos acá, no estamos anclados acá. Y esos 5 minutitos, 10 minutitos que usted se lo dé, de verdad, regáleselo. ¿Ya? Yo lo tengo así agendadito en mi día, parto con eso. ¿Ya? Hay mindfulness formal, mindfulness informal, ¿verdad? ¿Ya? Ahora bien, yo hago el formal. Yo me dedico esos 5 minutos, 10 minutos, ¿ya? A hacer mi ejercicio de respiración. Y si la mente, como dice la clásica consigna, y si la mente empieza a divagar, ojo, lo único que tienes que hacer es volver a concentrarte en tu respiración. El mindfulness, ojo, es una estrategia poderosísima, sencillísima, y que cuando algunos de los pacientes efectivamente lo adquiere, de verdad que empiezan a ver efectivamente los cambios. ¿Ya? Ojo, a veces hay personas que tienen ciertas creencias sesgadas a partir del mindfulness. Por lo tanto, mi recomendación como terapeuta más integrativo es que, ojo, si no comulgan con mindfulness, lo que ustedes pueden hacer es enseñar una técnica diafragmática, por ejemplo, o una 4-7-8, que son más clásicas, ¿verdad? Son más aceptadas por los pacientes. Pero ojo, este es uno de los elementos centrales para poder hacer un cambio en terapia aceptación compromiso. ¿Ya? O sea, ser consciente de mis pensamientos, ser consciente de mis sensaciones, sin intentar cambiarlas. Porque el sufrimiento es parte, obviamente, de la experiencia humana, como dice, evidentemente, la ACT. Y el trabajo con los valores, que es súper importante para mí, porque en definitiva, el trabajo con los valores lo que hace es alinear a los pacientes, en definitiva, en razón de lo que ellos quieren para su vida. ¿Ya? Los valores, ojo, que esto es muy importante, los valores en definitiva no son objetivos, porque los objetivos tienen un fin. O sea, yo quiero, no sé, ganar 10 millones de pesos o tener una cuenta con 10 millones de pesos para ahorrar una casa, y ahí está el objetivo, efectivamente, eso es. Pero los valores no, los valores son aquellos elementos que nos guían, ¿ya? Que obviamente nos hacen finalmente a que nosotros nos acerquemos más a la persona que queremos ser. ¿Ya? Y también esto es importante, la tercera generación también hay un cambio en la relación terapéutica, ¿ya? Pasamos de ser directivos, ojo, que era la TCC segunda generación, ¿verdad? Que, donde nosotros le decíamos al paciente piensa mejor, piensa de esta forma, y todo lo demás. Acá no. En definitiva, nosotros con los ejercicios que hacemos, con la forma en que hacemos la terapia, efectivamente la idea es que nosotros también seamos un ejemplo finalmente de flexibilidad psicológica, por cierto, ¿ya? Y esta relación terapéutica es muy relevante. O sea, por ejemplo, en la tercera generación, em, la terapia centrada en los esquemas, por ejemplo, que es muy interesante, la relación terapéutica es muy fuerte, se trabaja muy fuerte, ¿ya? Entonces, también la tercera generación empezaron a hablar de esta evitación experiencial y la tolerancia al malestar. O sea, en definitiva aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente deje de controlar las cosas. ¿Ya? Y por eso el mindfulness es tan efectivo. Por eso la difusión cognitiva también. Porque en definitiva le enseñamos al paciente a que esos pensamientos están ahí, no lo determinan, no le hacen daño, son simplemente un pensamiento. ¿Ya? Y también creo que esto es importante, el contexto sobre el contenido. Aquí en la terapia de tercera generación y también en el ACT, volvemos a algo que se llama análisis funcional contextual, en donde efectivamente nosotros le enseñamos al paciente de que él no es vergonzoso finalmente, que en ciertos contextos tiene una historia o ha tenido algo relacionado con eso y eso finalmente es lo que incide en esto. ¿Ya? Y finalmente también este equilibrio entre el cambio y la aceptación, porque en definitiva, como les decía anteriormente, no vamos a poder cambiarlo todo. ¿Ya? O sea, ustedes no van a poder evitar, por ejemplo, el sufrimiento de un paciente.
Ustedes no van a evitar, por ejemplo, que un paciente sufra una nueva crisis de pánico, ¿ya? No vamos a evitar, por ejemplo, que llegue la ansiedad a mi vida o que aparezca ese pensamiento disruptivo, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué es tan efectiva esta terapia en trauma complejo? Porque en definitiva lo que nosotros tratamos de hacer acá es que la paciente o el paciente deje entrar esos pensamientos de pronto, esas experiencias duras, por ejemplo, y que la entienda que son simplemente eso, ¿ya? Es algo mucho más complejo que esto. Entonces, ¿qué es lo que es la terapia aceptación compromiso, en definitiva? Es un tipo de psicoterapia, como la defino, que se enfoca en ayudar a las personas a vivir una vida más plena, ojo, y significativa, incluso, y creo que esto es importante, incluso en presencia de dolor, malestar o dificultades, ¿ya? Entonces, muchas veces este tipo de terapia se va a basar en la idea, como les puse aquí, de que luchar contra la experiencia interna negativa a menudo puede empeorarlas, ¿ya? Como siempre digo, miren, imagínense si yo les digo ahora, piensen, por ejemplo, en un elefante rosado, ¿ya? Y si yo les digo, pero no piensen ahora en el elefante rosado, es muy probable que eso no lo puedan hacer, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes van a estar pensando en el elefante rosado, y es lo mismo que pasa finalmente con la sintomatología. A veces uno dice, no, no quiero estar ansioso, pero pucha, no puedo dejar de estarlo. O sea, no quiero que esto me afecta, pero igual me afecta. No quiero pensar en esto, pero pienso. Entonces, por eso el cambio de switch, en definitiva, en este tipo de terapia, ayuda mucho a tener procesos terapéuticos mucho más profundos, ayuda mucho más a tener cambios mucho más significativos, ¿ya? Por lo tanto, el creador de este tipo de terapia es Stephen Hayes, ya un psicólogo estadounidense, ¿ya? También es conocido, obviamente, por ser el creador de la teoría de los marcos relacional, ¿ya? Y es una persona activa, activa, muy activa, obviamente, aún efectivamente en el tratamiento, en la búsqueda finalmente de hacer personas mucho más felices en razón de lo que son, ¿ya? Para que puedan vivir más plenamente, ¿ya? Y de hecho es muy interesante y les recomiendo ver un video de él. Me encanta ese video porque relata cómo él descubre, por así decirlo, la terapia aceptación compromiso. ¿Ya? Era una persona que tenía crisis de pánico, que lo había intentado todo, farmacología, por ejemplo, psicoterapia, de todo. ¿Ya? Hay un video que se llama TED, video TED Stephen Hayes, búsquenlo. ¿Ya? Ahí hay uno que está traducido al español y ahí él relata, ojo, todo este elemento angustiante que él vivenció con tener trastornos de pánico. ¿Ya? Entonces, obviamente, imagínense un psicólogo con trastorno de pánico y él relata finalmente, dice, pucha, esto es una cuestión muy vergonzosa, porque un psicólogo no debería tener esto, no debería, ojo, entre comillas, tener esto, y claramente está errado, o sea, los psicólogos tenemos tanto o más problemas que una persona normal, ¿no? ¿Cachai? El tema es que lo importante de esto, más que controlarlo, es aprender a vivir con esto. ¿Ya? En definitiva, ese es como el objetivo de la terapia aceptación compromiso. ¿Ya? Entonces, en definitiva, la terapia aceptación compromiso es una técnica conductual, es una ciencia conductual contextual, ¿ya? En donde se distingue de otras psicoterapias por su fuerte componente filosófico, ¿ya? Y yo creo que esa le distingue y por eso también tiene una profundidad también en sus técnicas. Por lo tanto, nosotros desde la ACT nos vamos a centrar en aceptar la experiencia interna desagradable, vamos a elegir direcciones que son valiosas para nosotros. En definitiva, vamos a aceptar un poco la angustia, a pesar de la angustia que tengo, y tomar decisiones y tomar acciones. ¿Bien? Por lo tanto, es una terapia muy, muy completa, ¿ya? Y que a veces, ojo, tiene, como les decía, un lenguaje propio. Y de verdad a mí me gusta mucho porque en definitiva, tiene este cambio como elegante, ¿ya? Que nosotros no somos directivos, sino que somos un acompañante flexible de nuestro paciente, ¿ya? Por lo tanto, aquí es importante esta propuesta terapéutica que hacemos del ACT, ¿ya? Porque en definitiva nos va a decir la ACT que, ojo, el sufrimiento es algo normal e inevitable, ¿ya? Por lo tanto, en lugar, ojo, de tratar de eliminarlo, es importante aprender a aceptar ese sufrimiento en vez de tratar de eliminarlo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a propiciar efectivamente es la flexibilidad psicológica y esto lo vamos a lograr a través de una serie de técnicas, como les decía anteriormente, en donde vamos a hacer que nuestro paciente sea mucho más coherente con sus valores, empiece a actuar en conforme con sus valores efectivamente y pueda defusionarse de sus pensamientos al mismo tiempo que acepta que este sufrimiento existe.
Es un poquito más complejo que eso, pero se puede entender. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, aquí tenemos claro que esta normalidad ha sido muy destructiva. ¿Ya? Estos libros de autoayuda de pronto han sido muy, muy, muy complejos porque de verdad a veces las personas si no logran esos 7 hábitos o esos 5 hábitos, chuta, resulta entonces que van a ser absolutamente miserables en su vida. Eso no es así. ¿Ya? Y esto es precisamente una técnica, a mi juicio, muy profunda para pacientes que tienen cuadros crónicos, trastornos límite de la personalidad, depresiones obviamente severas, personas con trastorno de ansiedad generalizada, trauma complejo finalmente, porque, de nuevo insisto, es imposible dejar de pensar en aquellas situaciones que a veces lamentablemente nos acongojan. Pero si nosotros le bajamos la importancia, por así decirlo, entre comillas, al pensamiento, si nosotros en definitiva entendemos y aceptamos que estos pensamientos van a estar, por ejemplo, y estas sensaciones también van a estar, yo les aseguro que las personas empiezan a encontrar un poquito más de paz en sí, en consigo mismo, porque ya no logran, no perciben de que están dañados, no sirven, no están rotos, por ejemplo, cómo el otro no sufre y yo sufro, cómo el resto tiene ansiedad, o cómo el resto no tiene ansiedad y yo tengo ansiedad. Simplemente empiezan a entender finalmente que esto es algo normal. ¿Ya? Entonces van a haber 3 pilares filosóficos importantes, un poco lo que les quería mostrar en esta presentación. El primero es que obviamente vamos a hablar un poquito de la filosofía brevemente, 2 minutos probablemente. Vamos a hablar también de la importancia de la teoría de los marcos relacionales, donde entendemos efectivamente que el lenguaje es fundamental, y obviamente esta conceptualización nueva de la psicopatología. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos finalmente de esta primera filosofía, este primer pilar, vamos a hablar del contextualismo funcional. ¿Ya? ¿Y qué es lo más importante acá? Así como muy en resumido, por cierto, es más complejo de lo que les voy a decir, pero lo importante aquí es entender que la conducta, como les puso acá, en curso en su contexto. ¿Ya? O sea, la importancia finalmente de la conducta en los contextos en que se da. ¿Ya? En definitiva, en términos muy simples, muy, muy simples, y así entendiendo que se me está acabando el momento y tengo que llegar a las técnicas, es importante entender un poco de que la conducta, ojo, se ve obviamente influenciada por el contexto y el contexto también influencia obviamente la conducta. ¿Ya? En definitiva, ambos se definen recíprocamente. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no podemos entender la conducta de un sujeto sin entender su contexto o sin entender dónde se da esa conducta. ¿Ya? Esto significa, en definitiva, como les puse aquí, y esto es importante, que cualquier pensamiento, emoción o comportamiento de una persona no ocurre de manera aislada. Y siempre, ojo, va a estar influenciada por el contexto en donde ocurre. ¿Ya? Entonces, contexto y conducta no lo podemos dividir. ¿Ya? Entonces, y esto creo que es importante, ¿ya? Por ejemplo, aquí les dejo un ejemplo súper básico. Imagínense una acción como, por ejemplo, como llorar, reír o evitar una situación, ¿ya? Puede tener de verdad distintos significados dependiendo del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, llorar en un funeral puede significar una expresión de tristeza, ¿verdad? Mientras que llorar de la misma manera en una situación de alegría tiene un significado completamente diferente. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros efectivamente tenemos que entender la conducta en el contexto. ¿Ya? Entonces, aquí hay que entender finalmente de que tanto conducta, efectivamente, como contexto se influencian recíprocamente. Como les digo, es un poquito más complejo eso, pero me va a permitir de esa forma. ¿Ya? ¿De qué forma lo podemos entender? Este es un simple ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad de hablar en público. ¿Ya? Desde esta perspectiva, ya, desde la perspectiva del contextualismo funcional, no se interpretará obviamente simplemente que hablar en público es una situación ansiógena. ¿Ya? En lugar de eso, se observará, y esto es importante, cómo y por qué esa persona experimenta ansiedad en esa situación en particular. ¿Ya? Y esto tiene mucha lógica, porque de repente las personas pueden decir, mira, yo tengo miedo a hablar en público. O sea, soy fóbico, como les decía anteriormente. ¿Ya? Y a veces las personas dicen, soy fóbico. Entonces está fusionado, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas lo que hacen es que, por ejemplo, en términos así como bien simple, las personas de pronto creen sus pensamientos. ¿Ya? Entonces,
por ejemplo, si yo digo soy ansioso para hablar en público, sin tener en cuenta el contexto, muchas veces eso se puede estar generalizando. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor una persona dice eso, pero a lo mejor hablar en público con amigos no tiene ningún problema. Hablar en público con su familia no tiene ningún problema. A lo mejor hablar en público en un contexto más académico, porque algo pasó en ese contexto. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que hacer este análisis funcional contextual. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente de 40 años, este es un paciente, un poquito para explicarle la situación, ¿ya? Con un entorno familiar que ha tenido experiencias, por ejemplo, reiteradas de familiares con trastornos de ansiedad, ¿ya? El tener un diagnóstico psicopatológico, ojo, supone una multitud de connotaciones, de las que no son ajenas las amistades y las relaciones profesionales del paciente, por ejemplo. ¿Ya? Para el paciente, y esto es importante, tener un diagnóstico psicopatológico puede significar tener una enfermedad crónica, estar incapacitado, tener limitaciones para trabajar. ¿Ya? Puede que el paciente a lo largo de su vida haya aprendido, ojo, que las enfermedades mentales o las enfermedades son malas, son incapacitantes, ¿ya? Y que ante ellas debe seguir la regla de que hay que tomar licencia médica, ¿ya? Y esperar que se curen, entre comillas, ¿ya? Que ante una enfermedad no se puede seguir con la vida. O sea, una persona que tiene esa conceptualización es muy probable entonces que se sienta incapacitado, que sienta la necesidad de tomar licencia, por ejemplo, que intente hacer todo lo posible por curarse, ¿ya? Por lo tanto, va a tomar reposo, por ejemplo, va a intentar cansarse lo menos posible, consumir obviamente ansiolíticos, antidepresivos, por ejemplo, buscar información en internet, ¿verdad? Entre otras cosas. Y desde el contexto familiar o social o profesional del paciente, pueden comenzar a operarse cambios sutiles que determinen, por ejemplo, o que terminen repercutiendo obviamente en la conducta de nuestro paciente. ¿Ya? Por ejemplo, cáchense este ejemplo. Su pareja, que estaba pensando en terminar la relación hace un tiempo deteriorada con él, decide esperar a que el paciente mejore para informarle de su decisión. En su trabajo, las personas que toman conocimiento de que está con depresión, por ejemplo, empiezan a comportarse de una forma mucho más considerada, ¿ya? Y dejan, obviamente, de reprocharle sus irresponsabilidades, por ejemplo, considerando que la depresión es la justificación suficiente para este comportamiento. O sea, con este ejemplo, queridos colegas, queda claramente súper bien establecido cómo, por ejemplo, un contexto puede incidir, obviamente, en la mantención de una patología y, por cierto, también condicionar, obviamente, la conducta de la persona. O sea, en definitiva, lo que quiero resaltar acá es que no podemos estudiar la conducta sin el contexto. ¿Ya? Y por lo tanto, en razón de eso, nosotros como terapeuta, ACT, tenemos que hacer un análisis funcional contextual. ¿Ya? Esto es más complejo, pero este es como el proceso. ¿Ya? O sea, identificar el comportamiento problema, identificar los contextos, los antecedentes de este problema en ese contexto, ¿verdad? ¿Ya? Obviamente identificar esta respuesta observable como interna, ¿verdad? Las consecuencias que tiene, por ejemplo, la función del comportamiento, ¿ya? También los patrones contextuales repetitivos y obviamente luego de eso vamos a establecer las intervenciones basadas en la acta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no insisto, aquí obviamente la evitación experiencial muchas veces se empieza a generalizar, ¿ya? Pero ojo, es en ciertos contextos en donde este paciente vive estas experiencias o estas sensaciones desagradables, las cuales a través de las técnicas que nosotros vamos a apreciar con él, efectivamente esto les va a ayudar. También, importante, en la ACT está este pilar de la teoría de los marcos relacionales. Esta teoría es mucho más compleja que esto, pero en definitiva, esto es lo más relevante, que en la psicología, obviamente contextual, el lenguaje es tremendamente importante, ¿bien? Porque el lenguaje efectivamente va a estar implicado en todos los problemas psicológicos que tienen las personas, ¿ya? El lenguaje, ojo, y es interesante este fenómeno, el lenguaje lo transforma todo. ¿Ya? Obviamente, a través del lenguaje, finalmente, sería imposible hacer temas tan relevantes como construir una historia, por ejemplo, soñar, por ejemplo, pero el lenguaje también tiene elementos complejos, ¿ya? Porque, ojo, gran parte muchas veces de las situaciones que nosotros, obviamente, por las cuales nosotros estamos fusionados, son responsabilidad del lenguaje, ¿ya? Porque en definitiva muchas veces nos condicionamos al lenguaje.
¿Ya? Por lo tanto, aquí la teoría de los marcos relacionales, que es una de las bases importantes de la terapia de aceptación-compromiso, nos va a decir que en el lenguaje y en los procesos cognitivos humanos está muchas veces el origen del sufrimiento. ¿Ya? Entonces, por eso, en definitiva, nosotros tenemos que ayudar al paciente a que se defusione de los pensamientos, que no entienda que los pensamientos lo determinan, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, alguien puede fusionarse con la idea de fracaso, por ejemplo, por un error pasado, por ejemplo, ¿ya? Es- y esto, por ejemplo, puede ser extendiéndolo a su identidad. Por ejemplo, soy un fracasado, ¿ya? Entonces ahí la persona está fusionada, si ustedes se fijan, obviamente con esa idea. Por ejemplo, imagínense pensar repetidamente en no soy suficiente, nunca seré feliz, obviamente puede llevar a una evitación experiencial importante, ¿ya? Y muchas veces las personas pueden intentar eliminar esos pensamientos, los cuales muchas veces no se pueden, ¿ya? Por lo tanto, la ACT no busca, aquí les puse entre comillas, arreglar estos pensamientos, sino que se centra en la flexibilidad psicológica, que el paciente deje entrar esos pensamientos, que entienda que están ahí, que son parte de una realidad mucho más grande y que, no insisto, no me determinan. ¿Ya? Imagínense, una persona con ansiedad social, por ejemplo, puede relacionar hablar en público con fracaso, porque en el pasado alguien le dijo, si hablas mal, te juzgarán. Aunque nunca haya fracasado, ojo, a hablar en público, la relación verbal entre hablar en público y fracaso ya genera ansiedad. Y esta asociación arbitraria, como les puse aquí, creada por el lenguaje, obviamente va a afectar su comportamiento futuro, evitándolo o sintiéndose más ansioso ante la idea. Entonces, ojo, no necesariamente habemos de tener que haber experienciado alguna situación. Muchas, lamentablemente, estas fusiones que tenemos son parte de nuestra vida, están muy ligadas a las creencias de protofamiliares, ¿verdad? ¿Ya? Y eso lamentablemente hace que estas como fusiones nos lleven a sentirnos mal, finalmente. ¿Ya? Y el tercer pilar, así rápidamente, ¿ya? Es el tercero, finalmente, hablar un poquito de la psicopatología. ¿Ya? Aquí es importante entender que desde este marco que estábamos hablando, efectivamente se ven los pensamientos y sentimientos como conductas, ojo, no como causas internas, ¿ya? Que van a seguir ciertas reglas. Por lo tanto, aquí no se van a ver, obviamente, las enfermedades mentales, no se va a ver la patología. Por lo tanto, los criterios como del DSM-5, efectivamente, no es algo que los terapeutas estén preocupados. ¿Ya? Sino que la psicopatología más importante va a ser la inflexibilidad psicológica. Esa es la psicopatología más importante, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender que muchas veces nuestra cultura nos trata de eliminar o de enseñar que tenemos que eliminar o controlar el dolor y el malestar para ser felices. Y esa es la trampa, ¿ya? Porque las personas de pronto buscan ir al psicólogo porque quieren cambiar algo, ¿ya? Quieren eliminar ciertos pensamientos, ¿ya? Quieren curarse de la ansiedad, por si acaso, ¿ya? Y eso es bien complejo porque si llegan con esa expectativa, a veces también va a ser muy, muy difícil poder ayudarlo, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, la ACT tiene finalmente una visión distinta de lo que es el sufrimiento humano, que entiende que es inevitable, que el sufrimiento humano es normal, en definitiva que la presentación de ciertas sintomatologías, o por ejemplo como una ansiedad o ciertas emociones son absolutamente normal, y lo que nosotros tenemos que hacer es que los pacientes obviamente puedan ser flexibles frente a esas situaciones, ¿ya? Por lo tanto, nosotros desde la ACT tenemos que propiciar estos 6 puntos, 6 habilidades claves. La aceptación, en definitiva, que el paciente aprenda a aceptar, por ejemplo, las experiencias internas como pensamientos, emociones, sin intentar cambiarlas. ¿Ya? Para eso, de nuevo, insisto, nosotros en la sesión le enseñamos muchas técnicas, le enseñamos muchas metáforas, por ejemplo, hacemos mucho ejercicio. ¿Ya? Le damos tareas también para la casa, igual que la TCC clásica, por si acaso. ¿Ya? También tenemos que propiciar el desapego o la defusión cognitiva. ¿Ya? Y aquí la idea es ayudar al paciente que baje esa identificación con esos pensamientos y sentimientos. También el mindfulness es obviamente una habilidad transversal. El yo como contexto es comprender que yo soy un observador constante de la realidad, ojo, que las puedo vislumbrar desde afuera. ¿Ya? Y también propiciar los valores personales. Aquí la idea es clarificar, eso es lo que no hacemos en terapia, es clarificar lo que es verdaderamente importante para el paciente
y después que el paciente empiece a actuar en conformidad, obviamente, con esos valores. Por ejemplo, un paciente que estaba, o sea, que estoy atendiendo en estos momentos, en una de las sesiones, que generalmente la hago al principio, la sesión de los valores, en una sesión este paciente me dice, mira, para mí, en mi familia, uno de los valores más importantes es la lealtad, por ejemplo, el compromiso y todo lo demás. ¿Ya? Hicimos ejercicio, que yo lo hago escrito, por ejemplo, le doy una lista de valores, entonces ahí como a veces las personas no cachan lo que son los valores, entonces se les cuesta un poco concebirlo, ¿ya? Entonces él concibe eso, lealtad y compromiso en su familia. Y en una de las sesiones este paciente me dice que pucha, que de repente tiene una amiga con la cual tiene ciertas relaciones sexuales y todo lo demás, entonces yo en vez de decirle que eso está mal, le dije, mira, entiendo eso es lo que tú me dices, pero a mí me gustaría, Juanito, eh, preguntarte si estas conductas que tú estás haciendo, tener esta amiga, tener aventuras, por ejemplo, te aleja o te acerca a tus valores. Pues yo recuerdo, en una de las primeras sesiones hablamos del compromiso, de la lealtad. Entonces, a mí me llama la atención esto en definitiva, esto de tener estos comportamientos. ¿Te aleja o te acerca a tus valores? Silencio sepulcral. Porque en definitiva, yo no le estoy diciendo que está mal. ¿Ya? Yo no le estoy diciendo, oye, pucha, qué terrible lo que estás haciendo. Personalmente sí, lo puedo llegar a considerar así, pero en definitiva lo que le estoy diciendo aquí al paciente es que ojo con tus valores, porque esto que estás haciendo, esta conducta que estás haciendo ahora, está desalineada con lo que tú quieres para tu vida, según lo que tú mismo me has manifestado. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a configurar a un sujeto mucho más abierto, centrado y comprometido. Esa es la idea. ¿Ya? Y para eso, obviamente, hay formas de hacerlo. Siempre desde la terapia cognitivo-conductual podemos evaluar. Para eso está el CIFLEX, por ejemplo, que mide a través de 6 preguntas súper básicas, súper cortitas. ¿Ya? Por ejemplo, estos 6 procesos. ¿Ya? Esto muchos terapeutas lo pueden ocupar sesión a sesión. Algunos hacen evaluaciones bastante seguidas, algunos pueden hacerlo al principio o al final, pero lo importante es ver que obviamente logremos, ojalá que en todas las áreas, obviamente nuestro paciente sea flexible psicológicamente. ¿Ya? Entonces, esto nos permite obviamente medir esta flexibilidad psicológica y ver cómo podemos seguir avanzando y qué técnicas, por ejemplo, podemos ir aplicando en razón de lo que está más descendido. ¿Ya? Porque, de nuevo, insisto, la idea es propiciar estas 6 habilidades, estos 6 puntos importantes. ¿Ya? El CIFLEX está validado en varios países. ¿Ya? Parece que aquí habían colegas mexicanos, colombianos, por ejemplo. El CIFLEX está, creo que está validado en todos esos países. ¿Ya? Por lo tanto, es una estrategia bien interesante para poder entender un poquito cómo está la flexibilidad psicológica de un paciente. Ahora bien, también ustedes la pueden evaluar, obviamente, a través de lo que dijo el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les dejo un ejemplo de cómo podría trabajar la terapia aceptación-compromiso. Por ejemplo, en un paciente con crisis de pánico, podemos trabajar la aceptación. Y en razón de eso, por ejemplo, si Alejandro aprende a aceptar su experiencia de pánico, por ejemplo, en lugar de luchar contra ella. Por ejemplo, cuando comienza a sentir los típicos síntomas de una crisis de pánico, como la sudoración, la palpitación, en lugar de entrar en pánico o en ansia por estos síntomas, los reconoce como parte de su experiencia y no como una amenaza inminente. ¿Bien? También, en este mismo caso, por ejemplo, nosotros podemos ayudar a este paciente a través del desapego, la difusión cognitiva, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, Alejandro aprende a distanciarse de sus pensamientos catastróficos. Por ejemplo, si piensa esto es horrible o no puedo soportarlo, aprende a reformarlo como estoy teniendo el pensamiento de que esto es horrible y que no puedo soportarlo. Entonces ahí hacemos que el paciente se coloque a distancia, ¿ya? Esto obviamente ayuda a nuestro paciente finalmente a tener, a ver sus pensamientos como solamente eso, como pensamiento y no como realidad. ¿Ya? También a través del mindfulness nosotros podemos ayudar al paciente, ¿verdad? A que durante las crisis, en lugar de preocuparse por lo que podría suceder, se enfoque en su respiración o en los sonidos a su alrededor, anclándose al presente, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente también el mindfulness lo podemos usar día a día, eso es un poco lo que a mí me gusta más. ¿Ya? También el yo como contexto, aquí Alejandro aprende a verse a sí mismo como un observador.
constante de su experiencia, ¿ya? Separado de sus pensamientos y emociones, ¿ya? Y reconoce, ojo, que aunque tiene síntomas de pánico, esto no define quién es él como persona, ¿ya? Y finalmente los valores personales. Alejandro, por ejemplo, nosotros lo podemos ayudar a que identifique estos valores que son importantes para él y que esos valores efectivamente sean una brújula que guíen sus acciones, ¿ya? Y en razón de esos valores, podemos realizar, obviamente, este trabajo con las acciones comprometidas, ¿ya? Porque en definitiva lo que vamos a hacer acá es que la persona empiece a actuar en conformidad con lo que él o ella quiere para su vida. Bien. Entonces hay muchas técnicas, ya y con esto vamos a ir terminando, varias técnicas. Por ejemplo, las técnicas de aceptación, ¿cómo se hace? Ejercicio de respiración, por ejemplo. El ejercicio que les dije anteriormente, el simplemente sintiendo, por ejemplo, que el paciente se centre, esté unos par de minutos día a día, notando cómo fluyen sus pensamientos. Y si viene esa angustia, por ejemplo, entienda finalmente que sentirla es parte de la realidad. ¿Ya? Es mucho más complejo que esto y obviamente uno usa ciertos diálogos, ciertos guiones, ciertos scripts, como digo yo, en la sesión para que este paciente entienda. ¿Ya? También las técnicas de desapego, también podemos ocupar técnicas como de observar pensamientos, por ejemplo, ¿ya? Clásicas como metáforas, por ejemplo, observarlas como hojas en el río flotando, por ejemplo, sin apegarse a ello, por ejemplo, y reformular el pensamiento, que es muy conocido en definitiva, que en vez de decir que estoy teniendo, por ejemplo, voy, o sea, estoy con una crisis de pánico, en definitiva que el paciente reformule esto, estoy teniendo un pensamiento de que estoy teniendo una crisis de pánico. ¿Ya? Entonces eso hace que el paciente se desapegue. ¿Ya? El mindfulness también hay muchas técnicas, yo les recomiendo un libro que me gusta mucho que se llama Mindfulness para principiantes, aquellos que todavía no se meten en mindfulness, ese libro es muy bueno, de John Kabat-Zinn, porque ayuda mucho, hay guiones al final de ese libro, es muy cortito además, es muy concreto, para aquellos que no se han metido en mindfulness, tienen que meterse en mindfulness, porque esto no es nada pachamámico ni nada por el estilo, es una forma finalmente de poder observar, por ejemplo, pensamientos, es una forma finalmente de estar aquí y ahora. ¿Ya? También las técnicas del yo como contexto, aquí usamos muchas metáforas, ¿ya? Podemos usar ejercicios de observación, por ejemplo, de pensamiento. Podemos usar, por ejemplo, estos clásicos formas de visualizarse de sí mismo, desde afuera, por ejemplo. Piensa en ti mismo como un tablero de ajedrez, por ejemplo. O el clásica metáfora es, tú eres el chofer de un bus, por ejemplo, y se empiezan a subir y bajar distintos pensamientos. Yo generalmente estas metáforas las hago con ejercicio de respiración, de relajación, por ejemplo, y de ahí obviamente empiezo a hacer este guión donde obviamente traslado al paciente finalmente a esta situación a las cuales los quiero llevar, ¿ya? Y la clarificación de valores podemos trabajar en una lista, por ejemplo, identificar, hay una rueda de valores también que se puede trabajar, ¿ya? Y en razón de, de esa rueda de valores, por ejemplo, podemos identificar qué acciones puede hacer el paciente rápidamente para que obviamente se empieza o empiece a estar mucho más alineado, ¿ya? ¿Es efectiva la ACT? Muy efectiva. Hay muchos artículos que lo evidencian, ¿ya? De hecho, este es uno muy interesante, por ejemplo, que nos dice que las técnicas de tercera generación, por ejemplo, son las más efectivas, ojo, pero miren esto interesante, que lo podemos discutir después, las técnicas de intervención, la reestructuración cognitiva es la más aceptada por los pacientes. O sea, es más efectiva la ACT, sí, pero la reestructuración cognitiva es más aceptada por los pacientes. Porque se entiende, porque los pacientes creen que necesitan hacer ese cambio. ¿Ya? Y otros más, por ejemplo, este otro que es una revisión sistemática con metaanálisis, donde se revisaron, por ejemplo, los trastornos, obviamente, de ansiedad. Lo interesante es que los cambios en este artículo nos dicen, nos dan cuenta de que se mantuvieron en el tiempo. Si eso es lo más importante, a veces cuando está en terapia el paciente mantiene el cambio conductual, pero a veces deja la terapia y esto se diluye en el tiempo, ¿ya? Y así sucesivamente, o sea, en definitiva podríamos citar una serie de artículos que en definitiva nos dicen, oye, que la terapia de aceptación compromiso probablemente en la actualidad es la técnica que está teniendo mayores resultados, porque en definitiva, en vez de centrarse en controlar las cosas, en vez de centrarse en cambiar, en tener esa visión o ser ese hombre o mujer perfecta que muchas veces la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser, es que nos ayuda con técnicas mucho más específicas
para que podamos, obviamente, aceptar la ansiedad, dejarla entrar, entender que es una experiencia más que nada, ¿ya? Y que obviamente eso a veces es mucho más terapéutico que intentar cambiarlo, ¿ya? Eso es. Estoy en tiempo. 9, me pasé 5 minutos, disculpen, ¿ya? Así que quedo atento a un par de preguntas, si quieren, y claramente ha sido un gusto. Igual lo invito a... Hay un libro que me gusta mucho que se llama, si alguno de ustedes quiere eh, introducirse más en esto, es el libro de Libera tu mente, o Una mente liberada, disculpen, de Stephen Hayes. Si alguno de ustedes quiere meterse en esto, entender un poquito más, yo les recomiendo leer ese libro primero, ¿ya? Que es un libro que está escrito en un lenguaje mucho más simple, y después meterse en textos más complejos en donde aparezcan como las bases filosóficas, obviamente, del acto, porque también les va a ayudar un poquito a entender cómo tiene que ser la actitud de ustedes como terapeutas, ¿vale? Pero al menos ese libro me gustaría que si alguno de ustedes esta conferencia les generó alguna inquietud, le hizo sentido, por ejemplo, chuta, de verdad que ese es uno de los libros más buenos. Y después ir al Manual de Terapia, Aceptación, Compromiso de Stephen Hayes, que también ya es un libro clásico, en donde obviamente también van a entender la teoría que hay detrás, un poquito los procesos, ¿ya? Y después hay otros libros más actualizados que hablan, no sé, de terapia cognitiva, de terapia, aceptación, compromiso en la ansiedad, por ejemplo, en la depresión, en los trastornos límite. Hay varios libros bien interesantes, pero lo importante es que obviamente ustedes entiendan cómo es esto y ojalá en el diplomado aprendan las técnicas. La idea del diplomado un poco que nosotros hemos hecho es más que hablar de la teoría, más que hablar un poquito o sea, lo vamos a ver, obviamente tenemos que verlo porque ustedes tienen que conocer eso, es que sepan cómo aplicar las técnicas. ¿Ya? Porque como les digo, hay muchas metáforas, muchos ejercicios prácticos, se mide de manera distinta, hay una relación distinta entre el terapeuta y el paciente, que eso tienen que aprender a hacerlo. ¿Ya? Bien, eso. Si hay cualquier pregunta, quedo atento y pucha, ojalá se gane el más mejor la beca. ¿Ya? O el que tenga más ganas de hacer el diplomado, sería ideal. Listo, sí, profe. Entonces, pues nada, chicos, para dejarlos invitados al programa que va a dictar el profesor Jonathan, estamos sobre la hora. ¿Hacemos, hacemos ronda, profe? Sí, 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 un par de preguntas. Listo. Vamos con Lorena Rojas. Lorena, ¿puedes abrir tu Que micrófono? sean preguntas igual específicas, porque yo sé que me pasé 5 minutos, así que pido las disculpas del caso. Lorena, ¿sí puedes abrir el micrófono? Ok, vamos a intentar de esta manera. Ahora sí. Sí, ya. Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es, ¿yo podría combinar terapias? Es decir, digamos que yo evidencio que con el consultante fue suficiente algunas del Exaflex, por ejemplo, les funcionó. ¿Puedo introducir algunas técnicas, por ejemplo, de DBT o no puedo hacer como esa rotación entre terapias? Sí, sí puedes, porque un poco en lo que está actualmente, querida Lorena, la terapia de tercera generación, ahora también se están llamando terapias basadas en proceso, que un poco lo que quiere hacer Hayes en la actualidad es que se identifique finalmente qué es lo que tenemos que propiciar en el paciente y en razón de eso no ser nosotros inflexibles, sino que si hay alguna técnica, por ejemplo, de la DBT que le va a funcionar a mi paciente, hacerlo. ¿Ya? Si hay una técnica, por ejemplo, la ACT, que le va a funcionar bien a mi paciente, hacerlo. ¿Ya? ¿Se entiende? En definitiva, no tiene límites. ¿Ya? Ahora bien, yo debo confesarte, amiga mía, que soy un terapeuta más como integrativo, por así decirlo. Y yo nunca pierdo de vista al paciente, de verdad, nunca pierdo de vista su necesidad. Por lo tanto, de pronto hay cosas que funcionan súper. Por ejemplo, la terapia metacognitiva en la actualidad, a mí me está también volando un poco la cabeza, porque en definitiva, la rumiación es la que hace mucho daño. Entonces, incorporar, por ejemplo, reestructuración metacognitiva
con los pacientes funciona súper bien. Entonces, por ejemplo, o sea, un poco lo que te digo es que, y esto se lo digo a todos los colegas, no se limiten, o sea, porque eh, yo creo que siempre el norte tiene que ser su paciente. Así lo veo yo, honestamente. ¿Ya? Obviamente no salirse de los marcos de esta gran orientación que es cognitiva conductual, pues, o sea, no me van a ver haciendo terapia centrada en la contratransferencia, pues ya esa otra cosa, pues. Entonces, pero bueno, la FAP tiene algo de eso, por si acaso, pero no, no tan así, pero sí. ¿Ya? Eso, no sé si respondo a tu pregunta. Bueno, muy bien. Vamos con Matías. Matías, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, ¿se me escucha? Súper. Súper. Muchas gracias. Primero, agradecer por el seminario, muy bueno todo. He visto varias ahí seminarios de mi profe, así que nada, muchas gracias. Y mi pregunta va enfocada un poco al sistema de salud pública. No sé si hay información, digamos, que hable sobre terapia breve junto con el acto. Desde ahí, bueno, psicólogo independiente por mi parte, me parece igual súper importante esto de las terapias breves hoy en día. Y no sé, me gustaría saber si es que hay información al respecto o en la duración también de las ACT, obtener un poquito de información por ese lado y nuevamente muchas gracias. Eso sería. ¿Profe? Está muteado. Sorry, sorry. Y todo lo que dije, ya, todo lo que dije ya lo dije, ya no. Mira, en términos como tu pregunta en razón de la terapia breve y la ACT, yo he visto algunos terapeutas que sí la están combinando. De hecho, por ejemplo, varios terapeutas de psicoterapia breve están ocupando, por ejemplo, difusión cognitiva. ¿Ya? Lo cual uno al principio decía, oye, me llama la atención. O, por ejemplo, terapeutas sistémicos también están aplicando la difusión cognitiva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en base a lo que tú dices, esa integración sí se puede dar. Ahora bien, ojo, creo que hay un tema relevante acá. La ACT por sí sola, generalmente uno ve que son entre 8 a 20 sesiones más o menos. ¿Ya? Eso un poco, en promedio yo diría que debe ser unas 15 o 16 sesiones. ¿Ya? Lo cual igual es relativamente breve en razón del cambio que se quiere hacer. Recuerda que aquí vamos a hacer un cambio súper profundo, po, ¿ya? Ahora bien, como le dije al anterior colega, yo creo que es importante no limitarse, en definitiva, entendiendo de que la sintomatología a veces que presentan los pacientes se puede abordar desde la ACT, o se puede abordar desde la DBT, o se puede abordar desde la metacognitiva, por ejemplo. Entonces, esa integración existe, se está haciendo algunas cosas. Ahora bien, el sistema público no lo sé, honestamente, porque hace rato que ya no estoy metido ahí, pero según entiendo hasta el día de hoy no hay ninguna estandarización al respecto. Entonces, pero esa integración sí existe. ¿Sí? Perfecto. Eso. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues nada, dejarlos invitados para que se inscriban a este curso. Lamentablemente, pues no podemos responder más preguntas, estamos muy sobre el tiempo y sé que muchos tenemos dudas, pero es una razón más para que ingresen a este curso y se inscriban para poder resolver sus dudas también en clases. Pues nada, profe, no sé si nos despedimos o se queda. Disculpen. Sí, bueno, invitarlos nomás al diplomado, ¿ya? La idea del diplomado es obviamente mostrarles estas técnicas que son poco conocidas, honestamente, y que ustedes puedan aprender a cómo hacerlas, ¿ya? Un poquito entendiendo que, así como lo ven varios autores, la terapia tiene que ser basada en procesos porque, en definitiva, en razón de lo que tenga el paciente, va a ser la técnica que efectivamente nosotros tenemos que aplicar. Ojo, la técnica no lo es todo, por cierto. Hay otras cosas más importantes, obviamente, o sea, igual de importantes, como la relación terapéutica, esta misma flexibilidad, esta flexibilidad psicológica que nosotros tenemos que hacer, ¿cachai? O tener. Y eso lo tienen que aprender. O sea, en definitiva, en este diplomado nos vamos a centrar finalmente como en toda la teoría inicial, un poquito más compleja de lo que vimos aquí, vimos solamente una pincelada, pero para que entiendan bien cuál es como el cambio de foco que ustedes tienen que hacer como terapeutas también. Y después de eso nos vamos a ir con puras técnicas o módulos que van a ir en cómo nosotros propiciamos este punto crítico del acto.
¿ya? Entonces, ese es el objetivo, ¿ya? Así que lo invito y ojalá pucha gane el más mejor y nos vemos en clase, ¿ya? Así que le agradezco la paciencia también y que pucha que tengan buena noche y cuídense, ¿ya? Y qué bueno que estén acá conectados 400 y tantas personas. Habla muy bien de ustedes y siempre siempre digo esto, que haber estudiado psicología es la mejor carrera del universo porque además de ayudar a las personas, más encima nos pagan. Pero eso también conlleva una responsabilidad importante, po, aprender técnicas que estén validadas por la ciencia. ¿Ya? Eso, abrazo, buenas noches y que les vaya muy bien. Bueno, chao, profe, nos vemos en la Chao, próxima. chao. Bueno, chicos, vamos a dejar de grabar, vamos a hacerlo en la dinámica del sorteo.